de derivadas con respecto a t, sabemos que la curvatura... Hola a todos, en este video vamos a resolver el ejercicio 5 de la sección 13.4. ¿Sí? En este ejercicio vamos a resolver principalmente el inciso A, la demostración. ¿Sí? Una vez que tengan la demostración, pueden resolver los ítems B y C. El ejercicio dice, la gráfica y igual f en x, en el plano XY, automáticamente tiene la parametrización x es igual a x y es igual a f de x. Y eso nos da la fórmula vectorial r de x igual a x por el versor y más f en x por el versor j. Use esta fórmula para demostrar que si f es una función de x dos veces derivable, entonces la curvatura nos va a quedar dada de esa forma que involucra f' y f segunda. ¿Sí? Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Si nosotros tenemos funciones igual f en x y queremos calcular la curvatura de la gráfica de esa función en algún punto, nos ahorramos el paso de tener que parametrizar la curva y hacer todos los cálculos y directamente derivamos la función y armamos esta formulita. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que la curvatura está dada de qué forma, ¿sí? Si lo vamos a calcular en términos de derivadas con respecto a t, sabemos que la curvatura es 1 sobre la rapidez, ¿sí? Si estamos en términos de t, y la derivada del vector tangente con respecto al tiempo. ¿Sí? Esto nos da, esta es la formulita de la curvatura. Entonces, en este caso, la variable, lo podemos dejar todo en términos de t o todo en términos de x. En este caso nos dice que si tengo una función y igual f en x, entonces una parametrización puede ser r, y acá le pone x en vez de t, pero es lo mismo. R de x va a ser x por el versor y más f en x por el versor j. Entonces, para esta parametrización tenemos que calcular la curvatura. Entonces, vamos a tener que calcular el vector tangente y la rapidez. Si hago la primera derivada, r' de x, me queda, derivo con respecto a x, me va a quedar 1 por el versor y más f' en x por el versor j. De esta forma calculé el vector velocidad, ¿sí? Que en este caso depende de x. Puedo calcular también su rapidez, que va a ser la raíz de 1 más f' de x al cuadrado. Bueno, entonces ya podemos calcular el vector tangente. El vector tangente, en este caso de x, va a ser el vector velocidad sobre la rapidez, que es el módulo del vector velocidad. Entonces esto nos va a quedar 1 sobre la raíz de 1 más f' de x al cuadrado por el versor y más f' en x sobre la raíz de 1 más f' en x al cuadrado por el versor j. Entonces, ¿qué necesitamos? La rapidez ya la calculamos y ahora necesitamos derivar el vector t, ¿sí? Entonces vamos a hacer la derivada de este vector t con respecto a x. Vamos a derivar t con respecto a x. Entonces derivamos en el primer componente. Para derivarlo acá podemos pensar que esto es 1 más, lo voy a escribir así, esto que tenemos acá lo puedo pensar como 1 más f' de x al cuadrado y todo que esté a la menos un medio,
¿sí? Entonces, como está en el denominador y está a la 1/2, si lo pongo a la menos 1/2 lo puedo pensar como algo que está en el numerador y derivarlo es bastante más fácil. Y de la misma forma, si quiero derivar esto, lo puedo pensar como f' en x por lo mismo que tengo acá. 1 más f' en x al cuadrado a la menos 1/2. Entonces voy a derivar esas dos cosas. Primero derivo lo que está en amarillo. Cuando derivo eso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar bajo el menos 1/2 por 1 más f' de x al cuadrado a la menos 1/2 menos 1 a la menos 3/2 por la derivada de lo de adentro, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? La derivada de 1, que es 0, y la derivada de f' al cuadrado. Entonces me queda 2 por f' en x, porque me queda bajo la potencia que es 2, me queda f' a la menos 1, a la 1, por la derivada de f', que sería f segunda en x. Y ahí derivé este primer término, que es el que corresponde al versor y. Ahora lo que voy a hacer es, lo voy a escribir acá abajo, y voy a derivar lo que está en azul, ¿sí? Que sería el término correspondiente a j, pero lo voy a ver de esta forma. Entonces, acá para derivar esto tengo que hacer la regla del producto. Entonces, primero es la derivada del primer término, que sería la derivada de f', que me va a quedar f segunda de x por lo otro sin derivar, 1 más f' de x al cuadrado a la menos 1/2, más el primer término sin derivar, f' de x, por la derivada de este segundo término, que es exactamente lo que tenemos acá arriba. Entonces la derivada de ese segundo término era menos 1/2 por 1 más f' en x al cuadrado a la menos 3/2 por 2 por f' de x por f segunda de x, ¿sí? Y ahí, ¿qué es lo que terminó? Terminó la derivación con respecto a j, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a acomodar un poco estos términos para que nos queden mejor. Entonces, la derivada de t con respecto a x va a ser, si miro lo que está en amarillo, fíjense que puedo cancelar este 2 con ese 2, me queda un menos, y después en el numerador lo puedo dejar como f' en x por f segunda en x, y lo otro lo paso abajo y me va a quedar 1 más f' en x al cuadrado, todo a la 3/2, ¿sí? Por el versor y. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque fíjense a qué tenemos que llegar. Tenemos que llegar a que la curvatura, ¿sí?, tiene en el denominador justamente este término, 1 más f' de x al cuadrado a la 3/2. Y arriba tengo, obviamente esto no es un vector, esto es un número, arriba tengo el valor absoluto de f segunda. Entonces, si tengo que llegar a esto, voy a tratar de dejar las cosas escritas, ¿sí?, de esa forma para poder llegar más fácil. Entonces, acá que escribí el primer término, que es lo que estaba en amarillo. Ahora lo que voy a escribir va a ser lo que está en azul, ¿sí? Entonces, a eso en una primera instancia lo voy a escribir como, en este primer término, f segunda, y esto lo voy a pasar abajo, me va a quedar f segunda de x sobre 1 más f' en x al cuadrado a la 1/2, perdón. ¿Sí? Porque acá, si se fijan, esto está a la menos 1/2, entonces acá va a ir a la 1/2. Más, y después de esta parte también puedo simplificar los dos, me va a quedar con el signo menos. Entonces me va a quedar menos. Tengo f'
f', entonces sería f' al cuadrado, f' de x al cuadrado, por f segunda. Y abajo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto, ¿sí? 1 más f' en x al cuadrado y ahora sí a la 3 medios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? En esta primer componente, la componente del versor y, ya más o menos tenemos la forma. En el denominador es 1 más f' de x al cuadrado a la 3 medios, pero acá en J tenemos dos denominadores distintos. En uno está elevado a la 3 a la 1 medio y en el otro está elevado a la 3 medios. Entonces lo que me convendría hacer a mí es juntar todo esto y dejarlo con el mismo denominador, que nos convendría que sea todo 1 más f' de x al cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces eso voy a hacer en el paso siguiente. Este primer término, el término que corresponde al versor y lo voy a dejar tal cual. Y lo que voy a hacer acá es unificar el versor, lo que corresponde al versor j, ¿sí? Entonces voy a sacar denominador común, me va a quedar 1 más f' en x al cuadrado a la 3 medios. Entonces, si hago esto dividido esto que tengo acá, me falta este denominador elevado a la 1, ¿sí? Para que me quede lo que me tiene que quedar. Entonces, si yo hago esto dividido esto multiplicado por f segunda, que es como se resuelve, como se hace la suma de fracciones, me va a quedar f segunda de x por el denominador a la 1. 1 más f' de x al cuadrado a la 1, ¿sí? No hace falta que lo ponga. Menos, y en la segunda fracción ya tiene ese denominador, así que va a quedar igual. Me va a quedar f' de x al cuadrado por f segunda de x, ¿sí? Si se fijan, acá tenemos f segunda y f segunda. Podemos sacar factor común y reescribir eso. Entonces la derivada del vector tangente con respecto a x me va a quedar menos f' en x por f segunda en x sobre el denominador, que es 1 más f' en x al cuadrado a la 3 medios por el versor y más, y acá puedo sacar factor común, f segunda de x, y fíjense que me va a quedar, me queda 1 más f' de x al cuadrado de este primer término, y después me queda menos f' de x al cuadrado. Entonces esto se me va a cancelar y simplemente en este segundo término me va a quedar f segunda de x. Sobre 1 más f' de x al cuadrado a la 3 medios. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que me falta hacer? Ya tengo la derivada de t con respecto a x. Para calcular la curvatura yo necesito el módulo de esto. Entonces le voy a calcular el módulo a eso. El módulo de la derivada de t con respecto a x, ¿qué va a ser? Va a ser la raíz del primer término al cuadrado. Entonces me va a quedar f' en x por f segunda en x a la 2 sobre 1 más f' en x al cuadrado. Y antes estaba la 3 medios al cuadrado, entonces me va a quedar a la 3 más. Y acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener f segunda de x al cuadrado sobre
1 más f' de x al cuadrado a la 3. La raíz de todo esto. De nuevo, tengo mismo denominador, puedo hacer la suma de la fracción. Entonces el módulo de dt con respecto a x es la raíz de mismo denominador, 1 más f' de x al cuadrado a la 3. Y arriba, fíjense que tengo f', puedo distribuir acá y que me quede f' al cuadrado por f segundo al cuadrado. Entonces, si se fijan, esto se va a repetir y lo puedo sacar factor común. Entonces, puedo sacar factor común f segunda de x al cuadrado. Y después, ¿qué me va a quedar? Del segundo término me queda un 1 y del primer término me queda más f' en x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me quedó? Puedo simplificar. Uno de estos con uno de estos me va a quedar al cuadrado, ¿sí? Y después le voy a aplicar la raíz a todo eso. Entonces arriba me va a quedar, fíjense que tengo f segunda al cuadrado, la raíz, eso es el valor absoluto de f segunda de x, ¿sí? Y abajo me va a quedar la raíz del denominador que está al cuadrado. Entonces me va a quedar 1 más f' de x al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué encontré ahí? Encontré el módulo de la derivada de t con respecto a x. Y sabíamos que la curvatura es 1 sobre la velocidad por esto que calculé recién. La velocidad la calculamos más arriba, ¿sí? Es justamente esto. La raíz de 1 más f' de x al cuadrado. Entonces la raíz de la velocidad me voy a tomar lo voy a escribir de esta forma, 1 más f, me voy a tomar el atrevimiento, iba a decir, de escribirlo de esta forma, a la 1 medio, ¿sí? Por lo que acabamos de calcular recién, que es f segunda de x en valor absoluto sobre 1 más f' de x al cuadrado, ¿sí? A la 1. Entonces, efectivamente, llego a la fórmula de que la curvatura es el módulo de f en x, perdón, el valor absoluto, sobre 1 más f' en x a la 2. Todo eso a la 1 medio más 1, que sería a la 3 medios, que es lo que queríamos probar. Y con eso concluye este video. Una vez que tienen esa fórmula, en el inciso B, les pide determinar la curvatura para esta función igual logaritmo de coseno de x en este determinado valor. La idea es que no tenga que calcular la fórmula vectorial y todo lo que hicimos recién, sino usar directamente la formulita que calculamos recién. Con esto termina este video.